El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Se acabó la casa por cárcel para servidores públicos condenados por corrupción. Odebrecht se declara en bancarrota en Brasil para reestructurar deuda por $20.000 millones. Ordenan captura de banquero uruguayo vinculado con millonario soborno de Odebrecht. Primera condena por chuzadas al sindicato de pilotos de Avianca. Incertidumbre para los habitantes de Guayabetal por cierre indefinido en la vía Llano. Asesinan a dos ex-FARC. Uno murió en Caloto, Cauca, y el otro en el Charco, Nariño. Por trocha en la frontera, escapó diputado venezolano. Era acusado por traición a la patria. Transmilenio estrenó flota de 336 articulados y un bus se varó. Debate en la iglesia. Estudian si hombres casados pueden ser curas en la Amazonia. Ola de calor en India. 72 personas han muerto. Y en deportes, Wilmar Barrios está listo para enfrentar el miércoles a Qatar. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Se acabó la casa por cárcel para funcionarios públicos condenados por corrupción. Esta noche el Senado aprobó la ley anticorrupción. El proyecto tendrá su última prueba de fuego en la Cámara de Representantes, a donde el texto aprobado pasa a conciliación. La eliminación del beneficio de casa por cárcel para los servidores públicos que antes cometían delitos de corrupción fue aprobada por unanimidad por la plenaria del Senado. 57 votos a favor contra 0 en contra. 25 senadores estaban impedidos, entre ellos Álvaro Uribe y Gustavo Petro. La pena efectiva para un servidor público siempre se pagará en centro penitenciario. Es fundamentalmente que la persona que esté condenada por un delito contra la administración pública no tenga la posibilidad de pagar prisión domiciliaria. Este proyecto de ley de normas anticorrupción también contempla un artículo aprobado que envía a la cárcel a los servidores públicos que filtren información reservada. Se aclaró que nada tiene que ver con el ejercicio periodístico. Salvaguardar el secreto profesional en relación con los periodistas, claro que sí, pero sí reprimir fuertemente la filtración de información. El gobierno expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto. Un esfuerzo muy grande, lo reconoce el gobierno nacional, dentro de esta iniciativa que terminó recogiendo proposiciones y propuestas iniciales de todos los partidos políticos. Y el fiscal general le explicó otros detalles de la norma. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Primero, hemos visto nuevas formas de criminalidad y hemos adecuado unos tipos penales desde el punto de vista de las medidas sustanciales contra la corrupción. Segundo, hemos hecho unas modificaciones de punibilidad y en relación con los beneficios han establecido sanciones en función de la gravedad del delito. Y en tercer lugar, se han adoptado unas medidas para sancionar delitos contra la administración de justicia. Esta iniciativa de 55 artículos que contemplan normas contra la corrupción ahora pasará a conciliación en la Cámara de Representantes. El gobierno teme que haya una avalancha de impedimentos. Sin embargo, el fiscal confía en que la Cámara de Representantes le dé un visto bueno antes del jueves de esta semana. El holding de construcción Odebrecht se declara en bancarrota en Brasil para reestructurar su deuda por más de $20.000 millones. La debacle del holding de construcción Odebrecht se confirmó hoy en Brasil, luego de que el núcleo del conglomerado, que se extiende desde la construcción hasta el petróleo y el gas, pidió acogerse a la ley de quiebras en Brasil para renegociar más de $13.000 millones de deuda. Esto ocurre tras años de investigaciones por corrupción. Sin embargo, a pesar de ser la principal protagonista del escándalo de la trama de Lava Jato, la empresa constructora aseguró que la situación se debe a la peor crisis económica en décadas. Con esta medida, Odebrecht busca proteger $21.500 millones de deuda, garantías y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores que incluye a bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros. La compañía afirmó que la protección por bancarrota era la mejor forma de concluir con su reestructuración de deuda cuando los acreedores buscan incautar los activos comprometidos como garantía para préstamos impagos. El conglomerado no logró recuperarse en las consecuencias de la mega investigación Lava Jato, que reveló una trama de sobornos para la adjudicación de importantes obras en toda la región y que le significó la paralización de todas sus operaciones y el pago de millonarias multas que le generaron una crisis de efectivo. Su inminente caída representaría la quiebra corporativa más grande de Brasil y toda América Latina.
La Fiscalía pidió a la Interpol emitir circular azul para ubicar al banquero uruguayo Andrés Sanguinetti. El empresario es señalado de maquillar el soborno de $6.5 millones que Odebrecht le entregó al ex viceministro Gabriel García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol Sector 2. El ex magistrado Gustavo Malo radicó una tutela con la que busca ser trasladado desde el búnker de la Fiscalía a una guarnición militar mientras se resuelve su proceso judicial por el cartel de La Toga. El magistrado Gustavo Malo pidió ser recluido en una guarnición militar. Ya lleva más de casi 30 días en una celda de paso del búnker donde está en riesgo su vida, su integridad. Me correspondió hacer eso, ya que hay que proteger el derecho fundamental de la dignidad humana y de la vida. La defensa de Malo solicitó interrogar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno en el juicio que iniciará esta semana formalmente. El abogado Gustavo Moreno va a ser objeto de controversia por parte de contrainterrogatorio por parte de la defensa técnica y material. Porque en sí el único testigo que hay aquí en este caso es el doctor Gustavo Moreno nomás. Malo es señalado de ser parte de una red de corrupción en la justicia que operaba en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. El exdirector de la Sala Diamante de Interceptaciones de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez, enfrentará una condena de 8 años de cárcel por interceptar las comunicaciones del sindicato de pilotos de Avianca. Luis Carlos Gómez Góngora tendrá que pagar una pena de 8 años de cárcel por participar en las chuzadas al sindicato de pilotos de Avianca. La Fiscalía estableció que Gómez Góngora, quien se desempeñaba hasta el año pasado como funcionario de la Fiscalía, realizó con el exfiscal Fabio Martínez Lugo y el empresario Laude Fernández varias interceptaciones a los pilotos. Gómez es la primera persona que acepta que incurrió en estas conductas, por lo que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y recibió una rebaja de pena. Según la investigación, Gómez hacía pasar como legales las interceptaciones, incluyéndolas en otras investigaciones en las que sí se requerían realizar seguimientos telefónicos. Nuevas protestas en Guayabetal por el cierre indefinido en la vía al llano. Ante el anuncio de que la crisis se podrá resolver en 3 meses, los habitantes quedaron en la incertidumbre. En estas impactantes imágenes se observa cómo se sigue desprendiendo el material de la montaña ubicada en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. El puente que unía el túnel 13 con el 14 se desprendió, poniendo en riesgo el resto de la obra que ya estaba finalizando. Los habitantes de Puente Quetame y de Guayabetal, Cundinamarca, protestaron hoy por la crisis que están viviendo. Estamos exigiendo el ascenso de ingreso a las entradas de las veredas y en la principal de Huacapato. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58 podría tardar por lo menos 3 meses. La crisis se agudiza en el país ante este panorama desolador que ya empieza a generar impacto en los costos de los alimentos de la canasta familiar. En el caso del pollo, 400 pesos por kilogramo ya de sobrecosto, en el caso de la porcicultura 200, y habrá que ver qué pasa cuando salga la cosecha del arroz. Tenemos 1.200 toneladas de pollo que no están pudiendo entrar a Bogotá. La carne de res que permanece represada en la capital del Meta y que ya se está descomponiendo ha bajado su precio por la sobreoferta en el mercado. Hoy en día se está comprando ganado 300 y 400 pesos más barato en los llanos orientales. En Guayabetal, Cundinamarca, la Iglesia Católica se unió a las labores que adelanta la Defensa Civil con el fin de apoyar a la comunidad. En cuestión de gestión y riesgos, todo está previsto para una eventual circunstancia que se dé. El transporte de carga y de pasajeros es uno de los que más pérdidas ha tenido. Pérdidas de más de 32.300 millones de pesos. A su vez, el gobierno anunció algunas medidas con el fin de mitigar la crisis. Autoriza operación de aviones Airbus A319 y A320 con capacidad para más de 200 pasajeros que operarán desde la base aérea de Apiay. Reubicar a 2.700 personas que habitan en 7 barrios de Guayabetal que están en grave riesgo por deslizamientos y posible represamiento del Río Negro. Un impresionante socavón tiene amenazada la carretera Bogotá-Medellín a la altura del municipio de Cocorná. Este socavón a la altura del municipio de Cocorná, que amenaza con el cierre de la vía Medellín-Bogotá por el riesgo de colapso, comenzó a ser intervenido por personal del Instituto Nacional de Vías con el fin de levantar el paso restringido en esta época de vacaciones escolares. Hoy ya tenemos equipos, está llegando la tubería, hemos realizado una operación de tránsito restringido, está la policía de carreteras, nuestros microempresarios en la carretera con la finalidad de garantizar
sostener esa media banca que se nos está perdiendo ahí e intervenirla en esta misma semana. El daño en la vía fue provocado por movimientos de tierra realizados en un predio aledaño, donde no se condujeron adecuadamente las aguas subterráneas, lo que provocó la pérdida de la banca. 2 exintegrantes de las FARC fueron asesinados esta tarde en los departamentos de Cauca y Nariño. En Caloto, Cauca, fue asesinado Anderson Pérez Osorio, quien estaba en el proceso de reincorporación y trabajaba en las comunidades del partido FARC. En el Charco, Nariño, fue asesinado Daniel Esterilla cuando salía de una reunión con una delegación de las Naciones Unidas. La policía reportó un golpe al narcotráfico en la región Caribe. Fue abatido alias Chucho Mercancía, señalado como el jefe de la banda criminal Los Pachencas, responsable del narcotráfico, homicidios y extorsiones. Un diputado opositor al gobierno de Nicolás Maduro escapó de Venezuela y llegó a la frontera por una trocha ilegal. El político se declaró perseguido político del régimen venezolano. Richard Blanco, diputado venezolano de oposición, quien fuera el primer preso político en su país, actualmente con orden de captura por solicitud del presidente Maduro, llegó hoy a Cúcuta a través de una de las trochas con el objetivo de pedir solidaridad y ayuda del presidente Duque y una petición expresa a Juan Guaidó. Que la Asamblea Nacional autoriza al presidente de la República para solicitar ayuda militar extranjera, para hacer una coalición humanitaria que ayude. ¿Ese sería el paso a seguir, la ayuda militar? Porque es que no podemos, los que están armados son ellos. Hay grupos colectivos que están armados, que por cierto, grupos colectivos venezolanos que están llegando a Cúcuta también. Durante 18 horas desde Caracas, cambiando de vehículo, al paso por cada estado llegó hasta Guaramito, por donde también el 22 de febrero Juan Guaidó pasó la trocha al concierto en Cúcuta. Sí, no, me pararon en un sitio y un capitán más bien cuando me reconoció me saludó y su señal militar me dijo: diputado, siga adelante, por Venezuela, luche, ayúdenos. Yo pensé que me iban a hacer preso. Y no, más bien lo que hizo fue: siga adelante, siga luchando por Venezuela. Por supuesto no voy a decir cuál fue la cabala, ¿no? Pues... Finalmente insistió en la intervención internacional, pero sin llegar a causar una confrontación. No, yo no quiero guerra, ni tampoco quiero que los marines entren por Puerto La Cruz o por La Guaira y que maten a la gente. Pero pueden llevar comida. Richard Blanco de Cúcuta partirá a Chile, Perú y Argentina a pedir el apoyo para que vuelva la democracia a su país. La Corte Constitucional tumbó un artículo del Código Civil que establecía que la mujer debía ser presentada en sociedad por el hombre para poder acreditar el estado civil de la pareja. El artículo 396 de dicho código imponía que para poder probar la relación existente entre los cónyuges, la mujer tenía que ser presentada como la esposa para que los amigos y vecinos de su marido así lo reconocieran. El demandante señaló que dicho artículo atacaba la dignidad humana porque establecía un trato diferente e injustificado entre el hombre y la mujer, ya que imponía requisitos absurdos. El alto tribunal le dio la razón al demandante al señalar que el artículo es discriminatorio porque el hombre no tiene que demostrar que es el marido de ella para certificar que sostienen una relación. La distinción entre hombre y mujer constituye una forma de perpetuar estereotipos históricos en los que la mujer es subordinada de las decisiones del marido. El fallo concluyó que debido a su origen y a la época en la que fue emitido, el Código Civil tiene un contenido fuertemente patriarcal en el que el rol de la mujer es casi insignificante. Despejadas las dudas, Wilmar Barrios está plenamente recuperado y disponible para el juego del miércoles de Colombia frente a Qatar. Quédense con nosotros que ya regresamos. Después de casi 2 décadas, Transmilenio estrenó buses. 336 vehículos llegaron para renovar la flota. En el primer día, un bus presentó fallas que obligaron al transbordo de los pasajeros. Después de 19 años, inició la renovación de flota en Transmilenio. 336 buses nuevos empezaron a circular. Sí, hay más espacio, más comodidad para uno estar. O sea, son como más angostos y hay menos sillas. A las pocas horas de operación, un incidente en la Troncalzuba que obligó al transbordo de pasajeros encendió las redes. Bus nuevo, como pueden darse cuenta, tiene el logo de bus nuevo y varado. No fue un problema mecánico como tal de que el bus haya varado, sino fue un problema con unos sensores en las puertas. El hecho fue precedido por duras críticas del exalcalde Gustavo Petro a la nueva flota. Estos buses son desecho de la empresa Volvo, que ya no puede vender en el mundo por su tecnología diésel que produce CO2. Que dejemos de hablar paja, seamos
serios y seamos responsables. Este es un orgullo para Bogotá. Nunca han sido utilizados en ciudades en Europa o en Estados Unidos. Estos buses son diseñados en Latinoamérica para Latinoamérica con tecnología sueca. En total llegarán 1.441 buses, por lo que tendrán que ser modificadas 49 estaciones. Las obras aún no empiezan. La próxima entrega es el 1 de julio con 240 buses en el patio 80. En mes y medio iniciarán las primeras ampliaciones. No hacer fracking obligaría a Colombia a importar gas en el mediano plazo. Esto como mínimo duplicaría el valor de la factura de los colombianos y afectaría las cuentas fiscales del país. Si se avanza en esta tecnología, ingresarían más de 300 billones de pesos a la nación. Por estos días el debate es si el país debe avanzar en fracking. El objetivo de esta tecnología es que gracias a la inyección de agua se logre desprender el crudo que está en las rocas a 1 y hasta 2 kilómetros de profundidad. Ya Estados Unidos, Argentina y Reino Unido han avanzado en estas tecnologías. Podríamos pasar de 6 años a 24 años en reservas de petróleo y en gas, que tenemos 10 años hoy, estiman que podríamos pasar a tener reservas hasta 30 a 50 años. La oportunidad que nos ofrece el fracking es incrementar estas reservas alrededor en 6 veces este número. Se tienen evidencias de que hay reservas ahí, que hay recursos, pero no se sabe cuántas, ¿sí? Y si se pueden sacar. Puede ser al final inclusive que digan, mire, sabe que hay, pero es imposible sacarlo. Hacer fracking traerá beneficios importantes a las finanzas de la nación. Va a haber 230 billones de pesos de recaudo tributario y 90 billones en regalías. No hacerlo podría llevar al país a importar combustibles, afectando incluso el precio del dólar y todos los productos provenientes del exterior. Si nosotros tenemos que importar petróleo o importar gas, el dólar va a estar más alto. De importarse gas, los colombianos en el mediano plazo verían duplicar el precio de sus facturas. Ya tan cerca como el 2022-2023 podríamos necesitar gas importado. Si no hay suficiente petróleo, también se podría afectar el precio de los combustibles en el mediano plazo. Debería subir entre 10 y 25%. Actualmente existen diferentes zonas con potencial como las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería. Debate en la Iglesia Católica. El Vaticano estudia si hombres casados pueden ser ordenados como curas en la Amazonía. En octubre de este año se celebrará en Roma el Congreso de Obispos sobre la Amazonía, donde se debatirá la posibilidad de ordenación sacerdotal para indígenas casados y con hijos, debido a los problemas que existen para llevar los sacramentos a las zonas más aisladas. Así lo dio a conocer el Vaticano a través de un texto titulado Instrumentus Laboris. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. La crisis climática requiere... El Papa Francisco podría autorizar esta propuesta únicamente para la región tras la conclusión de este sínodo. En el norte de India, al menos 76 personas han muerto por una intensa ola de calor que azota desde hace días al país. El norte de India se derrite por cuenta de una intensa ola de calor que subió los termómetros por arriba de los 45 grados. La situación más crítica se vive en los estados de Bihar, donde decenas de personas murieron por el agobiante calor, y en Rajasthan, donde las temperaturas alcanzaron los 50 grados. Las autoridades informaron que unas 100 personas fueron hospitalizadas luego de llegar semi-inconscientes y con fiebres muy altas por los fuertes golpes de calor, por lo que le pidieron a la ciudadanía tomar medidas preventivas y mantenerse hidratados para evitar más víctimas fatales. La sofocante ola de calor se da por el retraso en la llegada del monzón, que todavía no alcanza la zona norte del país. Hola, buenas noches. La Selección Colombia entrenó esta tarde a puerta cerrada en Sao Paulo y hay buenas noticias por el lado de Wilmar Barrios, que nos trae el enviado especial a la Copa América, Alexis Rodríguez. Buenas noches, Alexis, adelante. Germán, buenas noches. Aún continuamos aquí a las afueras del estadio Morumbí, donde ya hace varias horas terminó el partido entre chilenos y japoneses. Hablemos de la Selección Colombia. Hoy solo tuvo una sesión de práctica aquí en Sao Paulo. En rueda de prensa hablaron Wilmar Barrios y Jerry Mina. Ahorita nosotros ya estamos pensando en Qatar, sabemos que no será un rival fácil y vamos a ir paso a paso para seguir mejorando. No hemos ganado nada, estamos todavía ahí peleando, ahora pensar en lo que se viene. No estamos donde queremos llegar, pero tampoco estamos donde estábamos ayer, así que
Creo yo que vamos paso a paso, haciendo las cosas bien, trabajando. Tras el gran empate que sacó ayer Qatar ante Paraguay, el fútbol del campeón asiático empieza a dejar de ser una incógnita. Aquí en CMI le damos más detalles de lo que será el próximo rival de Colombia. Qatar dejó una buena impresión luego de su compromiso ante Paraguay. Los dirigidos por Félix Sánchez Bax, que son los actuales campeones de la Copa Asiática, tienen una primordial característica en su juego, la velocidad. Esta, tanto para regresar a la zona defensiva como para ir al ataque. Utilizan al máximo las bandas y cuando su juego es neutralizado por esas zonas, también lo hacen sin ningún problema por el centro, aprovechando los espacios y atacando las espaldas de los rivales. Un jugador clave para esto es su capitán Hassan Aleidos, quien es claro bastión del equipo, gambeta y buena definición. Tiene jugadores que lo acompañan desde lo técnico, como Almoez Ali, que fue goleador de la Copa Asiática con 9 tantos. Germán, mañana la selección Colombia tendrá doble sesión y en una de ellas hará el reconocimiento del Estadio Morumbí, donde el próximo miércoles se enfrentará a Qatar en lo que será esta segunda fecha del Grupo B de la Copa América.